Barolo, ¿llegó a ver la época de esplendor, la época de decadencia? Del edificio no, porque en realidad él muere un año antes de la inauguración del edificio. ¿Un año antes? Un año antes, digamos, y la historia triste, ¿no?, que tiene este edificio. Me dijeron que sos la persona indicada para contarme sobre esta magnífica belleza que tenemos en Argentina, en Las Heras. Un lugar que no puede dejar de visitarse en Las Heras y en Mendoza para todos los turistas que nos vienen a visitar. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de historias de aquí y de allá. Quiero que sepan que estamos muy contentas. Gracias a todos los que se sumaron con su me gusta y comentarios en nuestro Face. Si aún vos no lo hiciste y tenés ganas, nos buscás como historias de aquí y de allá. Nos han compartido fotos de su localidad, nos dejaron sugerencias de lugares a visitar y nos encantó. Y hay algo que apareció mucho. Fue una pregunta. Nati, ¿ya fue mamá? Como eso no corresponde que yo os lo responda, Nati, hágase cargo. Sí, ya fui mamá. Estoy muy feliz, me siento plena. Y tuve una hermosa gordita que se llama Alma. Probablemente en algún próximo programa la conocerán. Almita es preciosa. Por cuestiones de logística de grabación, me van a seguir viendo con panza en algunos capítulos más. Pero no soy una eterna embarazada. Alma ya nació. Anto, ¿qué te parece si para arrancar este viaje nos vamos al Palacio Barolo? Allí estuve hace un tiempo ya y me fascinó. Guarda una rica historia cultural y arquitectónica. Es emblema de la ciudad de Buenos Aires. En tus manos, Nati, para conocer lo que propongas. Bueno, vamos entonces, les va a gustar. Yo me luqueé para la ocasión y con mucha expectativa me encontré con un lugar al que me dio mucho gusto visitar. Ahora llegó su turno. Si nos metemos por la Avenida de Mayo, en este querido barrio de Montserrat, encontramos un edificio de una fachada muy extraña, por así decirlo, pero si a uno le ingresa la curiosidad, quiere conocer más al edificio Barolo. Contanos, Héctor, ¿cuál es la historia? ¿Por qué es interesante conocerlo? Bueno, básicamente el edificio Barolo es interesante desde varios aspectos. Desde el punto de vista patrimonial, y esto implica desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la simbología que trae aparejada el edificio, desde la concepción del edificio en sí, y también, digamos, desde cómo, en qué contexto histórico se construye este edificio. ¿Cuándo se construyó? Esto se construyó entre 1919 y 1923. Fue un momento en el cual todavía Argentina gozaba de ese esplendor económico gracias al modelo agroexportador promovido por la generación del 80 desde 1880 en adelante, y esto hizo que arribara una gran cantidad de inmigrantes, principalmente desde Italia, desde España, así como también de otras naciones, y esto nos traía muchísima mano de obra calificada a la República Argentina. Y es también en ese contexto donde también se empezaron a recibir una gran cantidad de arquitectos, o sea, arquitectos que venían graduados recientemente desde Europa, como por ejemplo el arquitecto que construye este edificio, Mario Palanti, y que venían de alguna manera a hacerse la América. Y es así que estos arquitectos se pueden insertar laboralmente aquí en Buenos Aires, principalmente porque la idea era transformar a Buenos Aires en la París de Sudamérica. Así que esa mano de obra de profesionales, arquitectos, ingenieros arquitectos, hacía que aquí Buenos Aires fuera la meca, digamos, para estos jóvenes profesionales que querían desarrollarse plenamente en sus profesiones. ¿Quién decide levantar este edificio? Este edificio lo decidió levantar un inmigrante justamente italiano que era Luis Barolo. Luis Barolo como inmigrante arriba a Buenos Aires en 1890. Y básicamente su negocio fue importar textiles desde Europa hacia Buenos Aires, y de a poco él va a comenzar a abrir fábricas de lana peinada, pero también le va a dar un perfil industrial a la producción de algodón en la provincia del Chaco, es decir, compra plantaciones de algodón y directamente va a amasar su fortuna de esta manera. Así que como empresario textil, él, digamos, comenzó a ganar mucho prestigio a nivel comercial y a nivel social en la ciudad de Buenos Aires, y un poco que este edificio nace por, digamos, su iniciativa, también, digamos, de la renta inmobiliaria, ¿no? Porque todos estos empresarios también cambiaban el nicho económico y comenzaban a desarrollarse dentro de la renta inmobiliaria,
que era un negocio importante. ¿Por qué? Porque al recibir inmigrantes a Argentina, especialmente a Buenos Aires, había que construir viviendas, así que había edificios para la renta de viviendas, pero también había edificios para la renta de oficinas, como era el edificio Barolo. Él pensaba que después de la Primera Guerra Mundial, Italia iba a estar destruida, o Europa en general iba a estar destruida, pero pensaba básicamente que Italia se iba a balcanizar, se iba a dividir en repúblicas menores, cosa que no pasó. Pero también pensaba que las cenizas de Dante Alighieri, que él también amaba y era realmente como casi un devoto de este personaje, iban a desaparecer de Italia. Así que él gestiona de alguna manera en su delirio místico por el Dante Alighieri en traer las cenizas de Dante Alighieri a este edificio. Así que él va a concebir este edificio como con un doble espíritu, para la renta inmobiliaria de oficinas, pero también como una especie de edificio mausoleo. Pero era un anhelo muy ambicioso. Muy ambicioso, suyo. por supuesto, por mucho que pudo pagar, las cenizas no se iban a soltar tan fácilmente desde Italia. Así que básicamente ese delirio quedó, digamos, concebido en la estructura del edificio, pero no en el fin último, que era traer las cenizas de Dante Alighieri. ¿Lo podemos encasillar en algún estilo arquitectónico? Básicamente es un estilo que cuando uno lee los catálogos en general de arquitectura siempre lo definen como un edificio ecléctico. En realidad, cuando decimos ecléctico podemos decir muchas cosas y al mismo tiempo no estar diciendo nada. Es decir, hay que leer un poco lo que es el arquitecto en sí, como Mario Palanti en este caso, que era un amante de los estilos de la antigüedad. Él concebía que los estilos que valían la pena eran los estilos pre-renacentistas. Todo lo que era después del Renacimiento era copia de lo anterior. Así que él va a tomar muchos elementos del clasicismo, del gótico, del románico, y de alguna manera los va a traspolar en este edificio de altura, ¿sí? Donde también, de alguna manera, pensando en la época, también, como dicen muchos arquitectos, lo tiene que haber mirado muchísimo a Antonio Gaudí, digamos, con ese modernismo catalán, porque lo podemos ver en muchas curvas, en los ritmos de las curvas que tenemos en los balcones que se pueden ver en la fachada del edificio y también en la torre. Pero también cuando uno lee muchos catálogos así y guías turísticas sobre la arquitectura, cuando hablan de un neohinduismo, es porque evidentemente están haciendo referencia justamente a la cúpula, que en este caso, Mario Palanti lo que va a hacer es copiar la cúpula del templo de Bhubaneswar de la India del siglo XII. Sin embargo, digamos, cuando uno ve el contexto de todo el edificio, sí, por supuesto, es un edificio ecléctico que para muchos historiadores de la arquitectura lo conciben como un proto-art déco, ¿sí? Es decir, un estilo que recién va a aparecer en París en 1925 cuando el edificio se termina en 1923. Es decir, que Mario Palanti de alguna manera conocía muchísimo la evolución de la arquitectura, por eso realmente el edificio lo construye Barolo, por supuesto, pero hay muchísimo protagonismo por parte del arquitecto. Si hablamos de estructura, ¿qué características tiene? Lo que va a hacer Mario Palanti en este caso es una estructura tradicional, ¿sí? digamos de basamento, desarrollo y coronamiento. Y lo que va a aprovechar este desarrollo estructural es diagramar o representar las tres partes en las cuales fue dividida la Divina Comedia, es decir, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Por supuesto que los dos subsuelos, la planta baja, corresponden al infierno, el purgatorio que iría del primer piso hasta el piso 14 y por supuesto del piso 15 al piso 22 sería ya el paraíso. Que el faro, que se ubica en el piso 22, correspondería a la luz divina, ¿sí? Así que, de alguna manera, ya la estructura, digamos, acompaña a lo que ellos querían representar. Estaba todo digamos, bien pensado. Estaba muy bien pensado. O sea, evidentemente, los dos caballeros se han sentado para pensar bien y sabían muy bien lo que estaban haciendo. De hecho, incluso acá va a solucionar el techo, como lo vamos a ver después, desde la terraza del piso 13, que en realidad no utiliza la pizarra negra conocida como mansarda, que casi todos los edificios de Buenos Aires con ese estilo academicista francés tenían, sino que lo va a hacer con una impronta personal colocando mosaicos verdes. Es decir, él iba todo en contra de los movimientos de vanguardia y quería dejar siempre su impronta personal dentro del edificio y cada estructura que hacía dentro de la ciudad de Buenos Aires. Los dos tenían varias cosas en común, ¿sí? Que los dos eran amantes de la Divina Comedia, eran, digamos, amantes de Dante Alighieri, por supuesto, pero los dos además pertenecían a la masonería. Así que, como miembros de la masonería, también tenían un sueño, digamos, por cumplir en este edificio, digamos, desarrollar una amplia
simbología masónica en gran parte del edificio. Esto, digamos, se va a ir trayendo los materiales desde Europa, algunos materiales también nacionales. Datos, por ejemplo, así sueltos, anecdóticos, por ejemplo, se utilizaron 70.000 bolsas de cemento. O sea, esos datos que a veces no dicen mucho, pero al mismo tiempo, digamos, nos está marcando, digamos, la inversión que había aquí en Buenos Aires. Pero yo creo que también había por parte de Luis Barolo, no solamente era como darle un broche de oro a su carrera como empresario, sino que realmente también querían dejar algo para la posteridad, ¿sí? Yo creo que muchos de estas familias y de estos empresarios o inmigrantes italianos devenidos o españoles devenidos en empresarios que dejaron alguna estructura también lo hacían para la posteridad y que realmente no podemos negar que forman parte del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires, que eso fue lo que la fue enriqueciendo y la fue haciendo tan diversa y tan cosmopolita, ¿no? Héctor, contame, si hacemos el recorrido, ¿qué símbolos masones podemos encontrar? Bueno, básicamente hay símbolos que son bastante reconocidos, ¿sí? Otros que están, digamos, hay que explicarlos cuando hacemos la visita guiada, pero por supuesto que nosotros vamos a encontrar la escuadra y el compás, que son los símbolos más reconocidos de la masonería como símbolos de equidad y justicia. Podemos encontrar también la flor de lis, que en el caso de la masonería representa a la igualdad. Podemos ver formas triangulares, ¿sí? El triángulo básicamente es una de las formas más tomadas por la masonería. Así que el círculo, porque el círculo es la figura perfecta para la masonería, que está muy representado en casi todo el edificio. Es decir, son variados los símbolos y después comenzamos con la numerología también. O sea, el tema de los números en función de la altura, en función de la cantidad de pisos, en función de la cantidad de ascensores que el proyecto original tenía. Es decir, hay mucho para ver en este edificio, por eso la gente cuando viene se siente muy atrapada e interesada, ¿no? Porque realmente se dan cuenta que un edificio tan simple tenía tanto significado. Nati, tenías razón, es tan bello, ese estilo arquitectónico es único, con una mezcla del estilo neorromántico y neogótico, fabuloso. ¿Viste? Y esa cúpula. El Barolo es un gran homenaje a la Divina Comedia del poeta Dante Alighieri. Imagínense lo que habrá representado para principios del 1900, siendo no solo uno de los más altos de Latinoamérica, sino también de los más altos del mundo en hormigón armado. ¡Cuánta historia! ¿Y habrá más? Sí, así será, pero en un rato, porque ahora la que nos tiene que llevar de viaje sos vos, Anto. ¿Para dónde vamos? Te lo cuento después de la pausa. Continuamos con historias de aquí y de allá. Recuerden que con este nombre nos buscan en Facebook. Gracias por sus mensajes y saludos. Anto. Diga. ¿Y a dónde vamos? ¿Tenés ganas de viajar? Muy bien, nos vamos para el noreste mendocino, al departamento de Las Heras, para dejarnos seducir por el puente del Inca. Es deslumbrante y místico. Posee una colorimetría magnífica. Resulta muy atrapante saber justamente su porqué, como así también conocer qué pasó a su alrededor. Puede que muchos ya lo conozcan y tengan su foto allí, invitados a compartirla en nuestra red. ¿Vamos, Nati? Hay toda una maravilla por descubrir y te cuento que accedimos a un lugar que no es tan habitual ingresar. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenida, Antonella, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Me dijeron que sos la persona indicada para contarme sobre esta magnífica belleza que tenemos en Argentina, en Las Heras, en Mendoza. Y bueno, por eso que nos acercamos a hablar con vos. Bueno, así
sería, digamos, una especie de persona indicada, el anfitrión para mostrarles este paisaje que es realmente único, un lugar que no puede dejar de visitarse en Las Heras y en Mendoza para todos los turistas que nos vienen a visitar. Te digo que cuando venía en la ruta ya su paisaje es como que te lleva a un cuento que no es tan cuento, que es una realidad, y llegar acá es algo realmente maravilloso, esos colores que tiene, esa formación. Sin dudas, la verdad que todo lo que tiene para ofrecer la montaña mendocina y de Las Heras puntualmente es fantástico. Son distintas, miles de años que se van viendo en el recorrido cuando uno viene en el auto. Y bueno, puntualmente el Puente del Inca uno lo ve con los colores, que con el transcurso del día también va cambiando de colores. Y bueno, las leyendas, los mitos, la realidad que hay sobre toda esta historia que tiene la montaña para contar. Confesarles que estoy como en mi tierra, porque siento el viento y me siento en la Patagonia, pero no es así. Estamos en Las Heras, estamos en Mendoza y creo que con tu ayuda tal vez podríamos ir un poquito más cerca, por una decepción, ¿no? En una de esas, sí. La idea es mostrarles este monumento que es único, es un monumento natural. Hay distintas historias, por supuesto, mitos sobre la formación de este puente con los incas. Hay historias también ya basadas en la geología y en la misma evolución de todo el terreno. Tenés historias para creer o no, pero bueno, es un puente realmente con un paisaje fantástico, con unas propiedades en las aguas que realmente generan atractivos para el turismo, porque uno puede visitar los distintos artesanos que están acá en el Puente del Inca y bueno, ver distintos tipos de elementos con costras, que se forman costras con el color mismo que uno ve en el puente. Y luego también, esto convengamos que la montaña tiene en toda la historia, desde el bicentenario, de lo que fue la gesta sanmartiniana, hasta más cerca en el tiempo con el ferrocarril, con la historia del transporte, el paso a Chile, el turismo, el Aconcagua. O sea, realmente es un hilo conductor la Ruta 7 para mostrar un sinnúmero de paisajes que, como vos venías disfrutando en el camino, los esperan a todos acá en Mendoza. Sí, es que es real, porque la verdad que uno desde que empieza a transitar la ruta, escuchando un poco de música, de pronto cada uno elige su estilo, ya te está transportando a otro ambiente. Bueno, si estás de acuerdo, ya que se puede, por lo que me anticipaste, nos acercamos un poco más y me empezás a contar, porque compro todo esto que me estás vendiendo. ¿Compras todo? Bueno, te invito a conocer un poco más de cerca el puente. No puedo creer estar en este lugar. Es magnífico este color, la transparencia del agua. Qué belleza, por Dios, que tienen. Bueno, esto es un bonus track, podríamos inventar, que nos permitieron cruzar para mostrarlo. Esto vale aclarar que por el momento no está abierto para el turismo, por una cuestión de seguridad de los visitantes y también de protección del patrimonio. Así que bueno, hemos tenido un permiso para mostrar esto, que es realmente impactante, cómo surge el agua acá de la tierra, y es la misma agua que luego va circulando por todo, va derramándose por todo el puente y manteniéndolo húmedo y permitiendo que el puente continúe como nosotros lo vemos, ¿no? O sea, vos lo que me estás diciendo entonces, acá es el primer lugar donde se ve el agua y allí es donde empieza a caer. Claro. Acá nace todo. Claro, hay otras surgentes también a otras alturas más abajo, que son también las que históricamente nutrían los baños termales de este lugar. Pero bueno, esta es la principal y es la que se puede ver a simple vista cómo va humectando todo el puente, ¿no? Claro. ¿Y se sabe más o menos en qué temperatura está? Las mediciones tienen que entre 34 y 38 grados aproximadamente es la temperatura en que surge. Por supuesto, luego con el mismo recorrido va perdiendo temperatura, pero va otorgando todo este color ocre al puente a partir de los minerales que contiene el agua, ¿no? O sea que si la toco debe estar tibiecita o caliente. No veo el vapor. Tibiecita, no te va a quemar, a ver, pero me voy a acercar, quiero ver bien, corroborar. Ah, sí, está tibiecita. Qué lindo que es, no puedo creer el fondo.
Bueno, en la historia del lugar, cuando llega el ferrocarril a principios de 1900, ven el potencial de armar un hotel, que bueno, fue lo que terminó destruyendo una luz en el año 65, pero se construyó un hotel con distintos baños termales para que la gente pudiera venir y aprovechar las propiedades medicinales que tienen las aguas de este lugar. Bueno, y antes de llegar al hotel, que obviamente me interesa, vos al principio de la charla me mencionaste que acá hay una historia precolombina. ¿A qué te referías con eso? Bueno, hay una historia de los incas donde se habla que para curar al hijo del rey se formaron un puente humano para poder cruzar de este lado del río Cuevas y bueno, con el pasar del día se solidificó, digamos que el puente humano se solidificó y se transformó en puente, pero bueno, es una de las historias que hay. La realidad también indica que el producto de los desprendimientos, un desprendimiento de la pared sur de la zona de la Concagua hace unos 14.000 años, generó un glaciar en esta zona y que producto del paso del agua se fue erosionando hasta formar este puente. ¿Y estos colores que se ven, que minerales o algo en particular? Bien, los colores es una sumatoria de elementos, pero el óxido de hierro y el carbonato de calcio son los colores que los elementos que van generando estos colores, tirando a lo más oscuro y a los más blanquecinos, claro. Y después hay unos tonos verdes que son esos realmente los que más juegan con la luz del sol, que son producto de algas, básicamente por el tema del agua. Mira, qué curioso, porque vos no me nombrás el azufre y generalmente uno piensa que tal vez el amarillo sería, o este color que vemos medio naranjita, sería por eso. Sería por eso, pero es por el tema del hierro. Y todo esto en contacto con los elementos, con las piedras, va generando una costra de ese color ocre que bueno, es parte de los elementos más simbólicos del Puente del Inca. Cuando uno viene acá y recorre los espacios de artesanía, gran parte de ellos tienen para ofrecer elementos costrificados con este color tan característico del puente. Me nombraste un hotel, la verdad que no veo nada. ¿Dónde está el hotel? Te invito a que vayamos y te muestro... Ah, ¿sigue el camino? Sigue un poco más el camino, sí. Bueno, vamos. Es tan imponente, genera una atracción especial por sus colores, por esa curiosa formación. Sí, Nati, realmente. La formación es consecuencia de la erosión hídrica, acompañada a su vez en el tiempo por la eólica, generando así este puente natural sobre el río Las Cuevas. Ahora es momento de irnos a una pausa. Luego de ella seguiremos recorriendo el Palacio Barolo. Muchas gracias a todos los que se suman a nuestro Facebook de historias de aquí y de allá, como Juan, que nos puntuó, Ethel y Andrea, que además de ello nos compartieron su foto, y tantos otros que nos hacen partícipes de sus experiencias de viajes. Caminar por el centro porteño, observando sus edificios, resulta encantador. Realmente disfruto mucho cuando, por ejemplo, paso por la Avenida de Mayo y puedo tomarme algunos minutos para contemplar sus terminaciones, los detalles y las cúpulas que se encuentran a lo alto, y que, en general, como uno anda apurado, aún pasando a su lado, a menos que justo vea a unos turistas tomando una foto, no alza la vista para hacerlo. Uno de los que da gusto detenerse a contemplar es el Barolo. ¡Qué bello que es! Podría decirse que es una obra de arte a gran escala.
el sueño de traer los restos de Dante Alighieri, que era algo muy grande, un sueño muy grande. ¿Eso se concretó? No se concretó. De hecho, cuando incluso se va a encargar una escultura para ser ubicada justamente con las cenizas de Dante Alighieri en la planta baja, se la encarga también a Europa. Una escultura que en realidad tenía un tamaño mucho mayor que la que nosotros tenemos actualmente dentro del edificio. Y eso hizo que en realidad esa escultura fuera enviada en un barco carguero de tanto calado que nunca pudo entrar al puerto de Buenos Aires, así que la desvían en el puerto de Mar del Plata. Y una vez allí la escultura fue robada. Y se la robaron porque se pensaban que ya venía, porque era una versión que corría mucho, que las cenizas de Dante Alighieri venían en esa escultura, así que... Ya era noticia. Ya era como noticia y como que muchos lo rumoreaban. Y entonces se pensaba que el que robaba esa escultura se iba a hacer el gran negocio de su vida, pero las cenizas nunca vinieron, así que la escultura quedó perdida durante muchos años hasta que aparece en una colección privada, en la casa de un coleccionista en un jardín en Mar del Plata mismo, donde solamente se le permitió tomar fotografías para poder hacer la réplica que va a hacer Aurelia Llorio, justamente manteniendo el espíritu de la escultura original, es decir, ese cuerpo del águila con el cuerpo del Dante Alighieri en ese eje de elevación que tiene con esa falsa cúpula el edificio como un camino al paraíso, y posicionada justamente sobre cuadrados superpuestos que son otra de las simbologías masónicas que tenemos dentro del edificio, que también denotan los diferentes grados dentro de la masonería. Pero en ese momento el edificio contó con un gran esplendor porque además tenía los primeros ascensores con capacidad para 8 personas, es decir, ascensores elípticos y ascensores circulares. Es decir, era toda una innovación lo que había en el edificio. Por eso realmente la gente al tiempo lo termina aceptando, porque se dieron cuenta de la calidad estructural, edilicia y simbólica que tenía el edificio. La curiosidad que tengo es, el señor Barolo llegó a ver la época de esplendor, la época de decadencia. Del edificio no, porque en realidad él muere un año antes de la inauguración del edificio. ¿Un año antes? Un año antes, muere en 1922. De hecho, los 2 primeros pisos que iban a ser para uso personal de sus oficinas, él no los puede llegar a usar nunca porque él muere un año antes de, de la inauguración. Así que esto lo hizo, para que lo disfruten otros, ¿sí? Eso es, lo interesante que tiene este edificio, y la historia triste, ¿no?, que tiene este edificio. Imagino que turistas de todo el mundo quieren venir a conocer este lugar tan importante para todo el mundo, justamente. ¿Qué actividades realizan hoy? Bueno, además de las visitas guiadas, que estas visitas guiadas, vale recordar que se iniciaron en el 2004, ¿sí? con este emprendimiento donde las inicia Miqueas Terigen. Justamente él comienza básicamente porque parte de su historia familiar está relacionada con el edificio, así que de a poquito él comienza solo a hacer estas visitas guiadas, en las cuales tenemos visitas guiadas comunes, o también tenemos incluso visitas guiadas en las cuales están relacionadas con charlas con Daniel Balmaceda, ¿sí?, que es el historiador argentino, donde justamente contextualiza básicamente la construcción del edificio en el momento histórico en el cual se termina. Arrancamos por el infierno. Exactamente, justamente arrancamos desde esta etapa que corresponde al infierno, tanto como los subsuelos y toda esta planta baja, donde vamos a ver mucha simbología, ¿sí? Empezando que van por estos círculos en el suelo, que representan básicamente los 9 círculos del infierno, y especialmente representan al 9º círculo del infierno, que es el círculo frío, justamente. Pero también vamos a ver una gran cantidad de alegorías, en las cuales tenemos, por ejemplo, lámparas sostenidas por cóndores. Sí. Tenemos aquí, serpientes entrelazadas, porque la serpiente justamente es un símbolo tanto de sabiduría y sanación, pero también es un símbolo del infierno. Así como también vamos a encontrar una gran cantidad de lámparas sostenidas por dragones femeninos y dragones masculinos, donde la longitud de los colmillos es lo que nos hace la diferencia. Los dragones femeninos tienen los colmillos más cortos, los dragones masculinos los colmillos más largos. Pero también van a poder apreciar una gran cantidad de frases escritas en latín, donde tenemos 14 frases, de las cuales 9 fueron tomadas de San Agustín, de la Biblia, de Séneca, de Francis Bacon, del poeta Virgilio, que es el único que aparece justamente en la Divina Comedia, acompañando tanto a Dante Alighieri en su travesía por el infierno como por el purgatorio. Pero también tenemos 5 frases escritas por el propio arquitecto Mario Palanti, que fue quien encargó estas frases escritas en latín
Cosa extraña porque la Divina Comedia fue escrita en italiano, así que Sí. estos son desliz que se toma el arquitecto en pedir estas frases escritas en latín. A nuestras espaldas quedaron los kioscos. A esta espada quedan los kioscos, del cual todavía tenemos uno original, que es donde justamente funciona nuestro local de ventas de Palacio Barolo Tours, donde se venden los tickets y los souvenirs. Pero también tenemos una escultura que es la réplica justamente de la escultura original que se encargó a Europa y que fue realizada por Aurelia Llorio, justamente en un tamaño más pequeño, pero que mantiene el espíritu de la original con el águila y el cuerpo de Dante alineado con la falsa cúpula que tenemos en el cuarto piso. Imagino que es la foto obligada de todo el turista. Ahí al Totalmente, lado. siempre la foto es, digamos, básicamente es en los kioscos, aquí en la escultura, en los ascensores. El turista, digamos, accede a sus fotografías y realmente emprende un camino a través de la fotografía que va tomando, porque realmente lo que más se quiere llevar son los recuerdos de este edificio y las imágenes con las alegorías y las simbologías tanto de la masonería como de la Divina Comedia que estos dos señores, Mario Palanti y Luis Barolo, han justamente representado en todo el edificio. Recorriendo el tercero y el cuarto, entonces entramos en el purgatorio. Exactamente. ¿Y por qué? Porque bueno, en realidad el edificio está diseñado de tal manera que desde el primer piso hasta el piso 14 estamos en el purgatorio, lo que significa que cada 2 pisos representamos un pecado capital. De acuerdo al orden en el cual están descritos en la Divina Comedia, el segundo en orden sería la envidia, el cual estaría representado en el tercero y en el cuarto. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos ver aquí es que tenemos alegorías a través de rostros de marcas que tenemos incluso en la balaustrada del tercer piso, que nos representan más de un pecado capital. Es decir, tenemos rostros como por ejemplo estos que tenemos aquí, que representan justamente las bestias del purgatorio. Claro, que son como diabólicos. Son como diabólicos y que representan la lujuria, mientras que el resto de los rostros son como una especie de bóvidos, ¿sí? de ganado vacuno, digamos que de alguna manera representan a la gula. Pero también vamos a ver en el tercer piso es las fuentes, en cuya parte inferior tenemos garras y que también se apoyan sobre una especie de semisfera que son una clara alegoría de la codicia, que en este caso estaría representando a la avaricia. Es decir, que dentro de estos 2 pisos se representó más de un pecado capital. Es decir, leyendo a través de todo esto las alegorías que tenemos aquí en el tercero y en el cuarto piso. Terminando el recorrido llegamos a la Luz Divina, donde uno puede tener una vista panorámica de todo Buenos Aires y así descubrir que este edificio sigue siendo uno de los más altos de la ciudad. Exactamente, a pesar de todo eso, a pesar de que han pasado los años, a pesar de tener 93 años, en la actualidad sigue siendo uno de los edificios más altos, incluso que desde aquí se puede ver el obelisco que quedó directamente como fuera de escala. Sí, medio oculto entre tanto entre edificio. tanta cúpula, entre tanto edificio, pero también se asoman las cúpulas más interesantes de Buenos Aires, la del Congreso, la del edificio de la Inmobiliaria, las de la Galería Güemes allí en la calle Florida, es decir, de aquí se puede apreciar en 360 grados, digamos, cómo fue creciendo urbanísticamente la ciudad de Buenos Aires, con un poco de desorden estilístico, pero que realmente sigue siendo una de las ciudades más atractivas de Sudamérica por excelencia. Y acá nos encontramos con el famoso faro. Acá nos encontramos con el famoso faro, que justamente, digamos, este es el que encendemos siempre, lo hacemos girar y que justamente lo encendemos las luces en el tour de las 8 de la noche y en el tour de las 10 de la noche, viernes y sábados, cuando hacemos nuestros tours y invitamos a la gente a subir hasta este punto, donde realmente la luz es lo que nos convierte en los verdaderos ángeles de esta travesía, ¿no? De este trayecto que vamos recorriendo a través del edificio y que básicamente un poco te va mostrando a través de las diferentes etapas de la Divina Comedia cómo vamos pasando desde un plano terrenal hasta un plano espiritual. Llegamos al paraíso. Básicamente en este punto es donde uno se siente directamente la misma nada y realmente es una experiencia muy interesante y muy emocionante y muy tocante para la gente de estar experimentando esta altura, ver la ciudad en la que viven. Tenemos muchos turistas que son de la ciudad de Buenos Aires y que realmente siempre estuvieron pensando en venir acá al Palacio Barolo y que de alguna manera a veces lo concretan y muchas veces repiten, ¿sí? Es un mercado que nosotros tenemos, el de la ciudad de Buenos Aires, que es muy fiel a este tipo de atractivos y especialmente para todos los que somos porteños y los que amamos no solamente el patrimonio urbano, el patrimonio cultural, arquitectónico, que amamos la historia,
que amamos nuestras tradiciones y nuestra cultura, y especialmente para mí, que yo amo siempre los faros, así que siempre fui un amante de los faros, y cuando tenía algún lugar para visitar un faro lo hacía, y terminé trabajando en un faro, justamente. Además de un trabajo, vos encontrás acá tu pasión, algo que siempre te interesó. Siempre realmente es una cosa que siempre manifiesto, que uno tiene que amar lo que hace. Y realmente acá yo siempre lo reflejé porque siempre amé lo que hice, y me gustó mucho este edificio porque me sentí muy identificado con él. ¿Y qué es ese misterio que te atrapa del faro? A ver, el faro yo siempre los veo como que los faros son la llama encendida, que siempre está a la espera, siempre solitarios, pero que siempre están como un compañero, ¿no? Que siempre están acompañando a almas solitarias, a quien necesita un apoyo, o sea, y siendo la luz, digamos que de alguna manera es como un ser de luz que nos está acompañando en todo momento. Héctor, muchísimas gracias por esta Un placer haberlos visita. tenido aquí, realmente fue para nosotros un placer haberlos tenido aquí en el Palacio Barolo, y realmente les queríamos agradecer en nombre de Palacio Barolo Tours, de Tomás y Miqueas Tariguen y el mío propio, esta experiencia que hemos tenido con ustedes, que realmente fue un placer muy grande tenernos aquí en nuestra casa. Pallanti y Barolo querían hacer un edificio imponente y ser el reflejo de la Divina Comedia ante su admiración por Alighieri. Y lo lograron. Pasaron los años y este monumento histórico nacional sigue siendo único en su tipo, en donde cuanto uno más se empapa del tema, más se sorprende al darse cuenta que cada detalle tiene una relación directa o indirecta con la obra, desde su ubicación hasta su estructura. ¡Qué maravilloso palacio! ¡Fantástico! Les cuento que Nati tiene su propia marca de ropa. Se llama Bresa. Es por ello que le gusta tanto jugar con los looks. Claro, por eso, para esta ocasión me vestí como en los años 20. Muy bien, ahora nos vamos a la pausa y mientras tanto, leeremos sus comentarios. ¿Quedaron fascinados con el Palacio Barolo? Creo que después de lo que pudimos conocer, nadie pasará frente a él del mismo modo. Ahora habrá una historia que nos permitirá comprender muchas más cosas de las que pensábamos. Momento de viajar para Mendoza. Allí aún nos resta conocer un poco más sobre el legado de este lugar, en donde no solo su puente resulta un atractivo sin igual. No me mentiste, Guillermo, había un hotel, pero había. Había un hotel, hubo un hotel, e incluso se pueden ver también los restos de los senderos que llevaban a los baños termales, por más que el hotel en su momento tenía habitaciones con baños termales adentro. Pero bueno, también había una serie de baños que son los que vimos que estaban abajo del puente. ¿Esto cuándo funcionó? ¿De qué año estamos hablando? El hotel fue construido en el año 1925 aproximadamente, y en el 45 tuvo un impulso muy grande con todo lo que fue el movimiento de turismo interno en la Argentina. Incluso esto, a partir del ferrocarril transandino, vinculaba este hotel con el hotel de Cacheuta, que bueno, está en la zona de Potrerillos. Intuyo por lo que me estás diciendo y por esta estructura que veo que era un hotel bastante grande. Sí, era un hotel muy importante. Incluso hay algunas fotos antiguas realmente muy atractivas, donde se ve también que el puente, el que hoy no podemos tocar para preservarlo, sí, era utilizado por los carruajes, por el puente. Por el puente también pasaban los vehículos para llegar al hotel. Y habrán venido personalidades seguramente de aquel entonces. Sí, al principio el hotel estaba muy orientado o enfocado en personalidades de la Argentina, y luego, como te contaba, a partir del 45, donde se empezaron a hacer algunos programas más de turismo interno y de fomentar el turismo interno, se empezó a movilizar más el turismo de distintos segmentos.
Y si no me veo toda esta estructura, me parece majestuoso toda la historia que ha pasado. Ese hotel que funcionó hoy, una luz, ¿en qué año me dijiste? En el año 65, en agosto del 65 fue la luz, que por suerte, digamos, era una época de baja actividad turística, por lo tanto las víctimas que hubo, 7 víctimas, bueno, eran quienes trabajaban en el hotel. ¿Y la capilla que lo acompaña? La capilla actualmente está en manos del ejército de la compañía de cazadores, que está también aquí en Puente del Inca, y actualmente se llama Nuestra Señora de las Nieves. ¿Eso cuándo se construye? Se construye todo en la misma época del hotel. Ajá. Y bueno, la capilla o la iglesia se salvó de la luz. La iglesia Estaba en la misma época, sí tuvo daños en el techo, en los vidrios, pero el edificio se quedó en muy buenas condiciones y bueno, ahora con el ejército haciendo mantenimientos es como que uno la ve intacta, de hecho eventualmente la abren y la mantienen. Pero me dijiste que sí fallecieron algunos lugareños o gente, intuyo, que pudo haber estado trabajando. Sí, incluso en las cuevas también hubo otra luz grande con varias víctimas y bueno, fue un momento muy delicado y bueno, es parte de la historia de las miles de historias que tienen lugar. ¿Hay un cementerio acá donde uno puede...? Tenemos un cementerio que es el cementerio del Andinista, que está acá muy cerquita de Puente del Inca, unos pocos metros, así que bueno, si te parece te invito a que lo conozcamos. Dale, seguimos recorriendo entonces. Me prometiste que íbamos a venir a este lugar, pero no me dijiste que estaba la Aconcagua tan cerca. Bueno, la Aconcagua es uno de los puntos principales que tenemos en Las Heras, en la ruta que acabamos de hacer para llegar a este lugar. Y bueno, es la montaña más alta de América, es un gran desafío para mucha gente, para muchos montañistas de todos los lugares del mundo que desean hacer cumbre. Y bueno, es una de las montañas más difíciles del mundo, si bien no es la más alta, sí es de las más complejas y más duras que tiene como desafíos el montañista. Ese desafío tan difícil que vos mencionás, debe venir mucha gente de distintas partes del mundo porque haces la referencia con ellos. Vienen montañistas de todos los lugares del mundo que se te ocurran, porque sin ser montañista y con todo el respeto que requiere el tema, la misma cabeza, la mentalidad del montañista es muy interesante, busca desafíos permanentemente y más allá a veces de la altura que pueda tener o no una montaña, un cerro, está en la dificultad o en la prueba que se pone frente al montañista. Así que de todos lados del mundo, de Europa, de América, de Asia, es realmente un público muy amplio, pero como te digo, son deportistas especializados y que bueno, vienen con una serie de servicios y preparación muy específica para poder hacer frente a la cumbre. Bueno, pero sin embargo no es que todo profesional puede llegar a admirar y contemplar, porque vos estás diciendo que hay un espacio para el trekking, para poder observarla de pronto desde algún lugar más estable. Sí, claro, desde la ruta hay un centro de interpretación de la Aconcagua donde uno puede entrar, hay guardaparques que informan, que lo pueden ver. Y bueno, también hay que romper un mito, la Aconcagua no se ve desde la ciudad. Todos llegan a Mendoza, miran la montaña y dicen, che, la Aconcagua. No. Hay que hacer una excursión, un paseo muy lindo que bueno, lo venimos disfrutando en todo lo que va del día por distintos paisajes, pero bueno, es digno realmente de observar y de disfrutarlo. Realmente tiene una tranquilidad, el paisaje, lo que estás viendo permanentemente te transmite una paz, una tranquilidad sí, son esos silencios eternos que tan solo escuchás el viento y si a lo lejos viene un auto, esas cuestiones que uno parece que las olvidó. Y bueno, este cementerio que vos ya me habías hablado, recorrí un poquitito y estaba leyendo algunos nombres y menciones que se hacían. ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes descansan? Aquí descansan montañistas que no pudieron cumplir o sí, pudieron quizás hacer cumbre y luego perdieron la vida, pero también hay montañistas, hay algunos residentes de alta montaña que bueno, hay mucha gente que vive acá en la zona de alta montaña, que es una vida muy dura, muy sacrificada.
Hoy estamos con un sol impresionante, estamos tranquilos, disfrutando, pero en invierno tenés 20 grados bajo cero, 2 metros de nieve, hielo, es difícil calefaccionarse, la ruta. O sea, es una vida muy, muy especial la de la gente de acá de la montaña. Y bueno, hay gente que decide también que luego de su vida continuar acá arriba en la montaña. Cuando te decía que iba recorriendo, también leí placas de personas que se ve que tienen origen brasilero, distintas nacionalidades. ¿Vos qué pensás? ¿Por qué la familia decide que estén en este lugar? Mirá, esto es muy simbólico. Tiene realmente una connotación muy fuerte estar en este lugar donde quizás hasta es un homenaje a los montañistas que buscan el desafío acá en Mendoza, en el Coloso de América, que es, bueno, como te decía recién, la montaña más difícil, una de las montañas más difíciles del mundo. Y bueno, deciden terminan su vida en la montaña y su elección es continuar acá, cuando uno empieza a recorrer. El Coloso de América. Coloso de América. ¿Sabes que lo leí en una de las placas y que decía algo así, que la mujer y los hijos le dejan la placa, que un hombre que escaló distintas montañas, pero que quería el Coloso de América, y que allí, bueno, falleció. Bueno, realmente esto es un gran homenaje que se les hace a todos ellos. Sin duda, y es el entorno en el que la mayoría de los montañistas les gusta estar, ¿no? Rodeados de montañas, con el cielo un poco más cerca que en otros lugares y bueno, rodeado de gente que ama la montaña, ¿no? ¿Qué consideras en este recorrido que hemos realizado aquí en Las Heras, en Mendoza, que realmente para mí fue riquísimo poder ingresar a esos lugares que uno cotidianamente no lo hace? ¿Qué consideras que se lleva de este aire puro aquel que viene a visitarlo? Mirá, sin dudas que lo imponente de este paisaje, lo majestuoso que es, nos hace sentir lo pequeños que somos, ¿no? Como seres humanos. La inmensidad de estas montañas es tremenda y si uno va un poco más también al tema histórico, decir que por acá pasó una de las columnas del ejército de San Martín es como también... todo tiene una connotación muy grande acá, todo lo que uno ve es natural, pero cualquier presencia del hombre acá implica realmente mucho trabajo para poder haberlo hecho, que esté y que se mantenga. Yo digo que esto es un recorrido donde es atravesado por muchísimas historias, no solamente andinistas ni geológicas, sino se cruzan miles de historias de todo tipo y que bueno, es una invitación esto para que el turista venga y lo disfrute y se conecte. Bueno, te agradezco porque creo que paré la pelota como muchos que les debe pasar y como vos lo decías, es contemplar la inmensidad de esta naturaleza y lo pronto los pequeñitos que somos en medio de este mundo, pero a su vez, bueno, remarcar la presencia y este legado que nos deja la historia más viva que nunca en este lugar. Sin dudas, y hay que agradecer en algunos puntos que no hay señal de teléfono para terminar de desconectarse de la realidad y disfrutar esto, que realmente es magnífico. Cuánta riqueza que tiene nuestra Argentina y qué afortunados que somos. Lo más lindo de todo esto es que cuanto uno más viaja y conoce, más ganas le dan de seguir haciéndolo, ya que se abren nuevos caminos, con nuevos interrogantes que lo invitan a seguir descubriendo cada rincón. Ha sido un hermoso programa. Gracias por acompañarnos. En la semana seguiremos conectados por Facebook y el fin de que viene, aquí los estaremos esperando. ¡Hasta pronto!